Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique. ¿Y tú cómo te encuentras hoy? Bien, preocupado por el incendio de aquí de la primavera, pero bien. Fíjate, yo estoy como con mis teorías conspirativas de todo el tiempo, Ok. de todo el tiempo. Porque muchos dicen que es por la temporada, de que es temporada de incendios y ajá. demás. Pero, chale, yo siento que ya diario le toca la primavera, ¿no? Aparte, bueno, no, esta vez no he visto las fotos, pero luego ves las fotos como aéreas. Ujú. Y ven así, se ve como bien delimitado el incendio, ¿no? O sea, como de... Aquí qué va a haber depas, güey. qué natural! Qué incendio tan provocado por el sol, ¿no? Chale. Pero sí, fíjate que hoy venía del trabajo y se veía bien oscuro el cielo. Y normalmente salgo, bueno, con este horario salgo y está todo soleado, entonces dije, ok, algo está sucediendo. Pero sí, un poquito. Chale. También, pues ya también le tocó al Centinela, ¿no? Y otros parques por ahí, entonces... Sí deberíamos preocuparnos un poquito. Un saludo al tío Alfaro y su ambición. Pero bueno, entrando al tema que corresponde el día de hoy, que es respecto a los infantes, sobre todo a la educación emocional en los infantes, como lo pueden ver aquí en el título. Pues es un tema que nos gusta muchísimo, que ya hemos tocado en otros programas de Re Masculino, porque pues creemos que son importantes las infancias, sobre todo para que pues estos niños puedan crecer y convertirse en adultas y adultos funcionales, con mucha responsabilidad afectiva y pues envueltos en esta cobija de nuevos pensamientos un poco más progresistas, sobre todo en beneficio de todas y todos, ¿no? Sí, creo que, bueno, cuando hemos tocado estos temas, al menos dentro del programa, si no me equivoco, fue cuando hablamos del PIN parental. Ujú. Ahí lo hablamos como desde esta cuestión de la educación y el derecho de los infantes a la educación. Y por ahí también tocamos otro tema, la vez que hablábamos de la normalización de la pedofilia, ¿no? Que Sí. también era un tema que, digamos, lo tocamos aquella vez por algunos sucesos que ocurrieron aquí en Jalisco, que fue cuando encontraron a este señor con su hija en la camioneta. en la camioneta, Ajá. aquí en Vallarta, ¿verdad? Si no me Sí. equivoco. Entonces, sí, creo que en ambos programas, tanto como en la cuestión de, digamos, de la protección contra el abuso sexual de los niños y en la cuestión del PIN parental, cuando hablábamos de este acceso a la educación, del derecho a la educación y al libre desarrollo de los niños, creo que siempre hemos sostenido, incluso cuando hablamos, bueno, cuando tú hablaste aquí con Aldo y con Alberto, Ujú. que nos acompañaron dando su experiencia de padres solteros, creo que algo que sale mucho a relucir es que siendo padres o madres o sin serlo, siendo tíos, tías, como ustedes lo quieran ver, tenemos cierta responsabilidad de la educación, crianza y cuidado de pues los infantes a nuestro alrededor, ¿no? Sí, la verdad es que es importante entender que si bien, como dices, podamos o no ser responsables y directos como padres o madres de algún infante, realmente sí tenemos cierta, no quisiera decir obligación, pero sería muy bonito y sería moralmente correcto decir lo que yo sé y lo que yo he aprendido sobre cómo es la vida, cómo es el mundo, poderlo transmitir a nuevas generaciones, sobre todo. Y bueno, en el tema de hoy, de la educación emocional, tenemos a una invitada que estamos bastante emocionados de tenerla aquí con nosotros, que en unos minutitos más se va a integrar aquí. Ella es América Rodríguez, quien es una psicóloga infantil, me parece. Así es. Sí, igual ahorita vamos a conocer un poquito más Así de es, su ahorita perfil. ya que no se integra aquí pues al panel, ella nos estará acompañando a la distancia, pero tenemos una plática bastante interesante con ella. Ujú.
América, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, muchas gracias. Aquí escuchándolos hablar de los incendios me parece incluso políticamente bien interesante, ¿no? Como cuando de repente fue todos los incendios en el Amazonas y con todas las políticas de Bolsonaro y demás, es como de, no lo sé, no lo sé. Sí, Eh, siempre uno desconfía, ¿no? Sí, muy De sospechoso. ese tipo de cuestiones. Pero muchas gracias por aceptar la invitación, América. Yo a América la conozco de TikTok, es parte ella de esta cuenta que se llama Bienvenides Todes y pueden seguirla, tienen contenido muy muy padre. Ella colabora con otra chica llamada Tsiri, pero platícanos, América, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu formación, ¿qué nos puedes platicar? claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Sobre mí, yo estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y después hice una especialidad en niños y adolescentes. Entonces, pues, tengo algo de experiencia en el tema. Y me he enfocado mucho en el trabajo con padres y madres de familia, ¿no? Respecto justo a esto de la emoción, de la educación emocional, porque lo cierto es que la mayoría de las veces cuando eh, los infantes llegan a consulta, más que nada es trabajo con padres y madres lo que necesitamos hacer, ¿no? Porque nosotros podemos aplicar muchas técnicas en el consultorio, pero si no tenemos el apoyo desde casa o en los ambientes o con otros cuidadores primarios, pocas cosas podemos avanzar, ¿no? Entonces sí es muy importante y qué bueno que ustedes tengan estos espacios donde cuestionamos justamente este tipo de cosas, ¿no? Como decían hace rato, yo coincido en que la educación es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de padres, madres y maestros, sino que ahora sí que todas y todos tenemos algo que aportar al respecto, ¿no? Y necesitamos irlo adoptando como tal. Sí, creo que es un tema que nos compete a todas y a todos en el área que sea. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Fíjate que esto es algo que, bueno, lo que dices de las consultas psicológicas es algo que me hace mucho sentido el hecho de poder trabajar de forma distinta con un adulto a con un niño. El día de ayer, igual aquí hablamos de repente, hacemos referencias a películas. El día de ayer veía con una amiga la película The Promising Young Woman, que está nominada al Oscar, que está muy entretenida, se la recomiendo. Y uno de los personajes es un pediatra. Entonces le hacen una pregunta ahí por ahí en la película en donde se menciona de, o sea, cuál es la diferencia entre ser un cirujano pediatra a ser un cirujano, pues, normal, ¿no? Entre comillas, para adultos. Y me quedé pensando en si realmente, fisiológicamente, un niño y un adulto son distintos, que pues sí, pero también en la cuestión psicológica creo que es distinto tratar como un paciente a un adulto que a un infante. Y no solamente cuando va el infante a una consulta médica, sino creo que en todo aspecto, en el aspecto educativo, en el aspecto sexual también, pues en todo en general. Tú como psicóloga infantil, ¿qué es lo que tú puedes ver cuando atiendes a niños en esta cuestión de la educación emocional? ¿Cómo ves tú a las infancias de hoy en día que están desarrolladas emocionalmente? Híjole, Empezando con las preguntas difíciles, perdón. ya empezaron las difíciles. Pues fíjate que creo que hemos ido transicionando. Por ejemplo, o sea, ha sido diferente la crianza que recibieron nuestros padres, ustedes y yo que somos como de la misma generación, a la crianza que están recibiendo las personas que ahorita tienen 5 o 6 años, a la crianza que recibieron las personas que ahorita tienen 18 o 20 años, ¿no? Más o menos. Y curiosamente está muy influido también por la tecnología, ¿no? Entonces hay como muchos dobles mensajes, hay muchísima información ya disponible, pero lo cierto es que muchas veces falta tener la guía, ¿no? Porque, o sea, te hablan mucho como esto de no le digas no a tus hijos, ¿no? Pero es como de, pero ¿cómo no les voy a decir que no? Y van a hacer lo que quieran y no sé qué, y entonces ¿qué va a pasar? Se van a descarrilar y muchas veces entramos en pánico cuando se plantean estas cosas como de crianza respetuosa, ¿no? Por ejemplo, que va un poco por ese lado. Algo muy común que he visto en consulta, y eso para que tomen la super nota, por favor,
es que me han dicho, es que no me hacen caso porque están todo el tiempo en el teléfono, ¿no? Es como, pues sí, están ahí compartiendo el mismo espacio, pero pues mamá y papá están ahí revisando el teléfono todo el tiempo. Entiendo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues que tenemos el teletrabajo, ¿no? Y que eso ha cambiado radicalmente pues, la forma en la que nos relacionamos, porque además ahora la oficina está en casa, ¿no? Y entonces es cómo delimitamos estos espacios, cómo eso delimita también nuestra interacción con nuestros hijos, con nuestras hijas y demás, como también, por ejemplo, poniéndonos también del lado de mamá y papá, es como, estoy trabajando todo el tiempo y estoy cansada y estoy cansado, ¿de dónde quieres que saque energías para además estar con esta personita, ¿no? Que necesita mi atención. Entonces, aquí la parte importante es ver cómo nos estamos relacionando con las infancias y desde dónde les estamos viendo, ¿no? Y desde dónde adoptamos esta responsabilidad de la crianza, porque lo cierto es que hay muchas prácticas adultocentristas, ¿no? Como por ejemplo, llegan los niños, niñas a terapia y dicen, no, pues es que no obedece y se porta mal en la escuela y yo quiero que obedezca, ¿no? Quiero que me haga caso. Es como de, híjole, pues entrado a ver como qué tan conveniente o no es en realidad esto, ¿no? O sea, porque el hecho de que te obedezca, pues no necesariamente significa que te esté respetando, ni que le estés formando en valores, ni que le estés brindando herramientas de contención y de educación emocional, y de también en el largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, es complejo porque necesitamos ahora sí que considerar todas las demandas, ¿no? Las demandas de la escuela, las demandas de los padres, de las madres y las necesidades pues, de las personas en infancia, o sea, de los infantes, porque son completamente diferentes y muchas veces desde nuestra posición de personas adultas decimos yo sé lo que te conviene, ni les escuchamos, ni les preguntamos, nada. Sí, Qué denso. es un tema. A mí, por ejemplo, esto último que mencionas de, de cómo como adultos creemos que sabemos que es lo mejor para los infantes, ¿no? Desde esta experiencia, de pues yo ya pasé por eso, yo ya fui a la escuela, yo también tuve mamá y papá que me dijeron esto y lo otro. Y a mí me parece bien, bien triste cómo seguimos subestimando a los niños y niñas, ¿no? Que creemos que solo por ser niños no saben qué es lo que quieren, no saben qué es lo que necesitan. Y se me hace como un poquito una contradicción, porque creo que cuando, por ejemplo, las mamás primerizas, sobre todo, empiezan a preguntar sobre, es que qué hago cuando llora, qué hago si le sucede esto, y les empiezan a dar consejos que la mayoría de mamás siempre suelen decir como de, como vas aprendiendo a identificar qué es lo que necesita tu bebé, ¿no? Y de un de repente cuando ya tiene más años que ya se comunica, como que esa idea se pierde y es que yo sé lo que tú necesitas ahora, en lugar de seguir como este ejercicio, digamos, de esta comunicación circular, de decir, estoy escuchando lo que necesitas, entonces te lo puedo brindar, o no te lo puedo brindar, o podemos hacer este otro tipo, o tenemos esta otra alternativa. Pero caemos en este ejercicio, ¿no? De decir, es que porque eres un infante, porque eres un niño, tú no sabes. O sea, escúchame y te irá bien. Y creo que, como tú mencionas, ¿no? Creo que es muy común que los adultos confundamos obediencia con formación, con valores. Y pues solamente estamos formando como pequeños cuadraditos, ¿no? Para que quepan en un Sí, lugar. en un molde. Y sobre todo creo que se hace en una cuestión de comodidad de los adultos. A mí me parece que la mayoría del tiempo es como tú dices, ¿no? Estoy cansado, estoy cansada, estoy trabajando aquí todo el día, no tengo la energía para convivir con esta personita y necesito que esa personita se amolde a mí en lugar de yo brindarle a una personita en formación lo que necesita. Y partiendo de eso, hablando, digamos, de la educación emocional, o más bien de esta, sí, de esta formación emocional que pueden o no tener los infantes, mm, no como consejo, pero ¿qué podríamos hacer, digamos, los que no somos padres, pero que tenemos infantes alrededor?
respecto a este tipo de conductas, no tanto la cuestión de la desobediencia como tal, pero cómo nos podemos, por ejemplo, acercar yo a mi sobrino, cuando está haciendo un berrinche o cuando está frustrado porque, por ejemplo, no le compramos, no sé, un huevito Kinder. ¿Cómo hay que acercarnos, digamos, a estos niños, a estas niñas que obviamente están en un momento de frustración y quizá no lo saben comunicar? Claro, una parte importante es considerar que es más difícil que yo contenga a alguien si yo misma o yo mismo no sé cómo contenerme, ¿no? Entonces, generalmente cuando vemos a alguien fuera de control, tenga la edad que tenga, la primera reacción es así como de, ay, Dios mío, qué, cálmate, cálmate, ¿no? Es algo que me saca de zona. Am, entonces, por ejemplo, la primera parte es como comprender qué es lo que probablemente esa personita está sintiendo, ¿no? Qué es lo que ese niño o niña está sintiendo. Y esto no significa necesariamente ceder ante la demanda, ¿no? Que es como lo que refuerza los berrinches. O sea, generalmente dicen, no, pues no le tienes que dar lo que te pide, porque lo que va a hacer es que va a aprender de eso y va a ser más berrinche. Eso sí es verdad, pero no significa tampoco que vamos a dejar solo al pobre niño ahí hasta que se calme, sino lo que necesita es contención, porque incluso los berrinches son más evidentes cuando son niños más pequeños, porque lloran, gritan, se tiran, patalean, pero ojo, los adultos también hacemos muchos berrinches, ¿no? Entonces, ya me enojé, ya no te hablo, ya no quiero saber nada de ti, pero lo subestimamos. Entonces, gran parte es esta contención física, ¿no? Del abrazo de, os entiendo que estás muy enojado porque no te pudimos comprar el huevito Kinder, ¿no? Ven, te abrazo en lo que te tranquilizas y ya cuando se va calmando, o sea, generalmente solitos se empiezan a regular cuando sienten esta contención y no estás cediendo a la demanda, o sea, no le vas a dar el huevito Kinder, pero no vas a rechazar lo que está sintiendo, ¿no? Porque pues al final es un desborde, o sea, si yo no tengo algo que quería y que quería con muchas ganas, pues me frustro, ¿no? Y si me frustro, pues me gana la emotividad y entonces grito, pataleo, ya no sé ni qué hacer. Eh, y pues si los adultos alrededor lo único que me dicen es, pues, déjalo, está haciendo berrinche, déjalo solo. Eh, no hay como este acompañamiento, ¿no? Y entonces, o también cuando te dicen así como de ya no llores, es como, pues, ¿por qué no? O sea, si me siento re mal, ¿por qué no voy a llorar? Entonces es como, pues no está mal que llores, estás llorando porque te ganó la emoción, porque estás muy frustrado, entonces desahógalo, relájate, porque además llorar me ayuda a bajar el cortisol, que me ayuda a regular el estrés, pues ya con eso vamos aprendiendo a regularnos, pero sí es bien importante que como adultos digamos, te sientes así por esto y por esto y por esto. Y entonces vamos ampliando la gama de posibilidades de emociones, ¿no? Porque no sé si se han dado cuenta que hay personas, y esto pasa sobre todo en los hombres, y ahorita a lo mejor hablamos de por qué, que solo tienen como dos emociones, ¿no? O están felices o están enojados. Sí. Y no es que estén enojados, es que están tristes, pero nunca pudieron expresar la tristeza, entonces solo el enojo en su momento era lo válido, pues yo no estoy triste, me enojo. Si me preocupo, me enojo. Y, Ya sé. sí, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, digo, te preguntaba porque yo, por ejemplo, tengo dos sobrinitos y hablando, digamos, de sus caracteres, de sus temperamentos, uno es más como explosivillo que el otro, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando yo me acerco a mi sobrino, como de, oye, pues, ¿estás enojado? Y él ya aprendió como a identificar cuando está enojado, ¿no? O sea, y te dice que sí está enojado y no te quiere hablar. Y, bueno, está bien, o sea, yo cuando me dice que no me quiere hablar me voy, ¿no? O sea, me quedo, o sea, me alejo de él, me siento en otro sillón, en otra mesa, pero se me hace bien interesante porque a veces yo digo, pues cuando una persona adulta te dice, estoy enojado, déjame en paz, lo primero que haces es eso, ¿no? O sea, bueno, al menos yo es lo que haría, ¿no? Te vas y dejas en paz a la persona y cuando esta persona ya se sienta lista,
pues va y te va a hablar, o a lo mejor tú te puedes acercar y lo que sea. Y se me hace bien, bien chistoso como cuando un niño está enojado, lo primero que hacemos, o mucha gente, es sentarlo con nosotros y no vas a estar enojado. O sea, es como de, oye, pues se va a enojar más, ¿no? O sea, se va a frustrar un poquito más. Y ahorita que mencionas lo de los hombres, funciona parecido en niños, o sea, digamos, haciendo la comparación entre niños y niñas, por decir algo, ves un crecimiento desigual en la cuestión emocional. Sí, pero no porque sea como desarrollo natural, sino por cuestión de construcción del género. Porque desde chiquitos cada vez es menos común, y yo eso lo agradezco enormemente, pero todavía sigue pasando eso de no llores, los niños no lloran, cálmate, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro lado, si el niño se enoja y le pega a su compañerito, es como de, sí, claro, se defendió, ese es mi niño. Y es así como el niño va aprendiendo que el enojo es válido sobre otras emociones, ¿no? Que no se trabajan en realidad. Y por ejemplo, pues en el caso de las niñas, la expresión de emociones estaba un poco más aceptada, pero también de pronto nos vamos como al otro lado, en donde no se me permite expresar agresividad, ¿no? Ni enojo. Y, o sea, estamos contenidos de diferentes maneras y pues terminamos estando bloqueados de diferentes maneras con base en un poco en nuestro género, pero es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas con las que necesitamos ir rompiendo. O sea, permitir que las niñas expresen su enojo y permitir que los niños expresen cariño, ¿no? Que expresen tristeza, que expresen preocupación, porque además es eso, o sea, no permitimos muchas veces que los niños expresen cariño. Como por ejemplo cuando quieren jugar a la casita y quieren jugar a ser papás o que quieren jugar con muñecas o que quieren cuidar bebés, que es como de, oye, ¿pero qué le pasa, no? ¿Por qué quiere jugar eso? Entonces es fundamental porque está aprendiendo a desarrollar esta parte del cariño y del cuidado, ¿no? Y es una parte que no solo las niñas hacen, sino que los niños también tienen, esto es como parte del desarrollo natural, pero lo bloqueamos. Y a partir de ahí es como se va construyendo y a partir de ahí es como se van dando otro montón de cosas igual relacionadas al género. Por ejemplo, ya de adultos, la incidencia en suicidio es mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Las reacciones violentas son más comunes en hombres que en mujeres. Pero esto tiene que ver con, uno, esto de que solo el enojo y la violencia son aceptados en la expresión emocional masculina, y otro, con que si yo no tengo un espacio seguro para expresar mis emociones, esas emociones se acumulan, terminan explotando y me siento cada vez más irritable y cada vez me es más difícil contenerme y cada vez exploto con mayor facilidad. O sea, es como todo un caminito lo que nos va llevando hasta acá. Muy interesante, qué denso. Y creo que sí, se toca un punto muy clave de lo que, bueno, yo en lo personal también quería llegar con este tema de cómo se relaciona esta construcción del género, que también pues es un tema que abordamos mucho aquí en Re Masculino, con relación a cómo tú te puedes desarrollar desde niño o niña en la cuestión emocional. Quiero leer algunos comentarios que tenemos aquí en Facebook Live. Grecia Chavira dice, ya llegamos. Un saludo, Grecia. Gracias por estar aquí. Hola. Carlos, ídolo de piedra, qué buen nombre, por cierto. Dice, hola. ¿Qué onda, mi Charlie? Saludo. Cindy RG dice, soy fan. Muchas gracias. Cindy es también una compañera. De hecho, ella es de aquí de Guadalajara. Y vayan y síguenla porque su contenido es el más genial sobre biología que hay. Nice. Tiene cosas bien chidas tanto en TikTok como en YouTube. Y creo que tiene el nombre de usuario más genial de la vida, que es Sin Dinosaurios. Entonces, sí. Creo que ella ya ganó el internet para siempre, ¿no? Entonces, si la pueden ir a seguir, háganlo porque tiene un contenido muy, muy, muy chidito. Muy bien. Aneli Rangel dice, exacto, la educación debe ser en conjunto. Por eso aquella idea de que las manzanas podridas echan a perder a las demás, entre comillas. Okay. Ana María Romero Huerta dice, atenta al programa, muchas gracias. Grecia Chavarría dice, está muy bueno.
Qué bueno que te gusta el programa. Héctor Montañez dice saludos humanos. Un saludo, Héctor. La pandita. Y Ana María igual dice dejarlo sentir, validar su sentimiento y después el abrazo de contención. El abrazo que lleva al amor. Sobre lo que estábamos hablando de la contención al momento de que un niño pueda hacer una rabieta. Luz Asensio se acaba de unir y dice saludos, es la primera vez que los sintonizo después de verlos en Boulevard. Qué chido que nos Qué pudiste ver chido. ahí, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, ya para continuar, bueno, les recuerdo también que una ventaja de que estemos aquí completamente en vivo y en directo es que estamos atentos a sus comentarios y ustedes pueden estar cotorreando con nosotros, pueden hacernos preguntas, hacerle preguntas a la invitada y estamos en vivo aquí en Facebook Live y en el perfil de Instagram de Remasculino. América, como te estaba comentando antes de pasar a los comentarios, sí me parece muy importante que podamos abordar este tema sobre, bueno, aquí en Remasculino hablamos de deconstrucción masculina, de todo esto que venimos aprendiendo desde pequeños, que justamente nuestros padres nos lo enseñan, que ellos aprendieron desde pequeños y así de generación en generación. ¿Y cómo crees tú que pueda ser una buena forma de comenzar a hacer válidas este tipo de emociones en las infancias que pues sí salen de este molde machista y de este molde misógino? Porque creo que respondimos un poquito ahí en la primera pregunta que te hice, en lo que me respondiste de que últimamente son otros enfoques y otro tipo de educación. Incluso las infancias trans ya son visibilizadas hoy en día, pero en un contexto más local de México. ¿Cómo crees tú que pueda o que nosotros podamos empezar a hacerlo desde un sentido un poquito más práctico incluso? Creo que lo primero, yo siempre le hago promoción, vayan a terapia. Porque, Importante, sí. sí, o sea, porque yo no puedo, es más fácil que yo enseñe regulación emocional si yo aprendo regulación emocional, Claro. ¿no? Eh, si yo voy aprendiendo mi gama de posibilidades en cuanto a las emociones, ¿no? Y que ya no es solamente felicidad y enojo, sino que ya es frustración, ya es tristeza, ya es melancolía, o sea, combinaciones hay muchísimas. Porque a partir de esto entonces puedo ir aprendiendo, por ejemplo, por qué reacciono de determinada manera ante cierta situación, ¿no? Generalmente estas reacciones son aprendidas. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, pues hay tres opciones. O ataco, o me paralizo, o huyo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, estas acciones se van reforzando pues, con base en lo que hay a mi alrededor. Yo creo que hay que recordar que los niños y niñas están aprendiendo un proceso de construcción de la realidad, ¿no? De cómo funciona el mundo prácticamente. Entonces, lo primero que necesito hacer es cuestionarme cómo estoy funcionando yo y cómo estoy interactuando conmigo y con mis emociones para, con base en eso, ir dando la pauta. Ahora, no es que, o sea, tampoco vamos a aplicar la de no, hasta que tú ya hayas entendido tus emociones, le vas a enseñar a alguien más, porque no es el punto. O sea, si fuera así, no terminaríamos jamás. Eh, pero el punto sí es como observar, o sea, el primer ejercicio es observarme, ¿no? Cómo estoy reaccionando y a partir de ahí ver cómo estoy influyendo a esta personita que está aquí, ¿no? O sea, darme cuenta si soy mamá, papá o si soy cuidador primario, cómo a lo mejor ya tiene reacciones que se parecen a las mías y que de pronto digo, híjole, como que esto ya no me late tanto porque yo lo hacía y no me gusta y entonces, ok, me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está reaccionando así? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando que de repente esta personita está muy irritable? O sea, ¿qué es lo que está cambiando alrededor? Generalmente no tiene que ver, o sea, mientras más pequeños, menos tiene que ver con cuestiones dentro de mí y más con cuestiones que están pasando alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí en consulta me dicen, no, es que de repente como que ya no quiere hacer nada y está de malas y no sé qué le pasa, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿ha habido un cambio importante en los últimos días? Y es como, no, pues sí, es que pasó esto y esto. Y ahí está, ¿no? Entonces es ir ampliando poco a poco el panorama, pero sí, empezar por observarme, por preguntarme qué es lo que siento y de dónde viene lo que estoy sintiendo en lugar de ignorarlo o de simplemente pasar a la acción.
Muy, creo que, porque de entrada podemos decir, bueno, es que primero tengo que ir a terapia yo y ya, o sea, creo que eso es súper importante de mencionar, pero también creo que podemos hacer estos procesos, digamos, como en paralelo, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor no como creadores primarios, como menciona América, pero sí observarnos a nosotros y luego decir, o sea, y luego observar también a estos niños, a estas niñas, y decir, ¿sabes qué? Yo hago eso también cuando me enojo. Con razón me molesta que mi sobrinito lo haga, ¿no? O sea, o también identificar estas reacciones que pues muy, digamos, muy discretamente luego aprendemos de otros adultos, ¿no? O sea, el, por ejemplo, azotar las puertas cuando te enojas o el aventar las cosas, es como, yo, por ejemplo, lo he visto con mi sobrinito, que él tiene ciertos comportamientos cuando está frustrado y que me parecen muy adecuados porque son reacciones de él, o sea, a veces se frustra y lo primero que hace es, ¿saben qué? No quiero hablar con nadie y va y se sienta solo, ¿no? Y me parece un comportamiento muy válido, ¿no? O sea, creo que no llega a aventar cosas o demás. Creo que lo más que he visto es a lo mejor que grita a veces, pero creo que es también como la intención de hacerse, él presencia, ¿no? De decir, hey, me siento así, o estoy aquí, o cosas de ese estilo. Y eso lo he visto mucho en la cuarentena, que creo que también es algo que sin duda alguna le afectó muchísimo a todos los niños y niñas. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, quiero hacerte, América, una pregunta respecto a lo de la cuarentena, que me parece que ha sido un fenómeno bastante interesante tanto para adultos como para niños. Pero vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con este programa que es Re Masculino. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Y bueno, estamos de regreso aquí en Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad, y en unos instantes nuestra invitada se volverá a unir. Ya está, muy bien. Entonces ya está aquí de nuevo. Y también hay más comentarios aquí en el Facebook Live. Muchísimas gracias por dejar todos sus comentarios. Gabo Trujillo dice saludos, hola Ame. Y Alejandro Villavicencio dice Jazz América Rodríguez, gracias por hacer válidas las emociones de la nueva generación y separándolas del rol y el género, quitando sesgos de género, damos libertad a las vidas de los niños. Muy cierto, muchas gracias por tu comentario. Vero Velázquez dice, excelente información, muchas gracias. Ats Zúñiga dice, las infancias son responsabilidad de todos y debemos dejar de permitir todo a sus padres con la excusa de no son mis hijos. Es correcto. Muy bien. Y Carlo Oriali, un saludo Carlo, ¿cómo estás? Hace un comentario que me parece interesante. Él dice, creo que hoy en día se habla mucho de emociones, cómo abrazarlas, etc. Pero creo que nos quedamos en las mismas en puras ideas. Cuando una persona se desarrolla en el campo mental, podrá escuchar estas ideas, pero se hace tan difícil poderlas tocar. Igual sí, por lo mismo de poder ir a terapia a realmente entendernos. Cindy RG dice, cuando yo me enojaba o algo, me mandaban a mi cuarto hasta que estuviera feliz. Y cuando lloré enfrente de alguien, ya adulta, me sentí mal. Damn. Sí, es medio feito ya estando adultos, como que seguimos con este lastre, ¿no? De que, por ejemplo, el llorar es una emoción o una acción que cuando lo hacen las mujeres suele ser como aceptado, pero tampoco es que validemos esa acción, ¿no? O sea, es como de, ay, sí, las mujeres pues lloran, pero no quiere decir que digamos, está bien que lloren, ¿no? Hay una resignación al hecho de que lo hagan, pero no hay una validación de la emoción tras esa conducta, y pues no se diga de los hombres, ¿no? Creo que hay todavía un tabú, hay un estigma de pues no tienes que llorar, porque lloras, y creo que sigue sin haber esta validación de que podemos hacerlo y que
hacerlo pues no está mal, ¿no? Es normal sentir emociones que te hagan llorar y no necesariamente de tristeza, ¿no? Que creo que luego es el estigma que se nos da a los hombres como de, es que si estás triste no tienes que llorar, ¿no? O sea, porque creo que uno llora de tristeza, llora de coraje, llora de alegría, lloras cuando te da mucha risa, o sea, creo que hay una, como mencionaba América, una combinación ahí de emociones y reacciones que siempre las ha habido y pues igual no es empezar a reconocer eso. Por acá te tienen una pregunta, América. Dice, dice Carlo Oriali. Tengo una pregunta. ¿El cerebro masculino y femenino en cuestión de procesos emocionales actúan de la misma manera? Es una muy buena pregunta y en realidad hay estudios que dicen que cuando nacemos nuestro cerebro es igual independientemente de nuestros genitales. Entonces, ya cuando vamos creciendo, nuestro cerebro, por ejemplo, las mujeres tenemos como más desarrollada la parte de la empatía, de la comprensión y demás, pero no tiene que ver con el cuerpo, sino con la construcción de género. O sea, si yo le doy más trabajo a cierta parte de mi cerebro, pues se va a desarrollar más, ¿no? Si yo le doy más trabajo a mi parte analítica, en el caso de los hombres, por ejemplo, pues se va a desarrollar más. Si yo le doy más trabajo a mi parte emocional, de empatía y demás, pues se va a desarrollar más. Entonces, sí es cierto que hay una diferencia, pero no es una diferencia innata, es una diferencia que se construye. Nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral y es que se va reconfigurando dependiendo de las actividades que necesita desarrollar. Es por eso, por ejemplo, que cuando una persona se queda ciega, sus otros sentidos se empiezan a acomodar, ¿no? Se empiezan a hacer mucho más sensibles, porque pues necesita compensar y pues mi cerebro se readapta a eso. Entonces, más que nada yo apelaría a eso, ¿no? A ver de qué forma puedo yo irme reconfigurando, ir reconfigurando las opciones de respuesta que tengo, la forma de hacer las cosas que voy sintiendo, cómo las voy expresando y demás. Y por aquí quiero hacer un paréntesis a un comentario que hicieron de que, o sea, la idea de estas transformaciones suena muy bonito, pero en la práctica, ¿qué? Yo preguntaría antes que nada, ¿por qué nos parece tan complejo llevarlo a la práctica? O sea, ¿qué es lo que me hace ruido que no me deja siquiera darme la oportunidad de intentarlo? Ok. Yo por ejemplo, ahí, referente a este paréntesis tuyo, que me parece bastante interesante, América, ¿crees que, al menos a mí me parece, creo que obviamente hay toda una cuestión, obviamente, cultural, de aprendizaje, en la que, pues obviamente fuimos criados, en la que nuestros padres fueron criados, nuestros abuelos, tíos, etc. Obviamente hay ahí este factor crianza ya que tenemos y que obviamente desaprenderlo es complejo, es difícil. Pero, ¿crees que también sea más allá de la dificultad, por ejemplo, que tú mencionas de llevarlo a la práctica, que tenga que ver con esta cuestión de falta de voluntad, en el sentido de decir, ok, sí, es muy bonito decir que hay que abrazar nuestras emociones y demás, pero como que no vemos como, al menos yo sentí el comentario de Carlo, que no vemos como estas acciones como tangibles, como para llevar estas ideas a la práctica. A mí me parece que si bien podría resultar complejo identificarlas porque no tenemos esa educación también, creo que también tiene que ver, al menos yo te lo pregunto, no sé si tú estés de acuerdo, América, que tiene también, o al menos creo, o crees que se deba a una falta de voluntad de llevar a cabo estos, que al final de cuentas son cambios. Yo no sé si diría tal cual falta de voluntad, porque la voluntad es un concepto muy complejo y porque además hay otra serie de cuestiones, ¿no? Como este estigma de, pero ¿cómo voy a ir a terapia? ¿Y qué voy a decir en terapia? Que a mucha gente le da miedo, ¿no? Es como, uy, Okay. ¿qué le voy a decir? También el momento en el que decido hacerlo. Entonces, sí tiene que ver como con muchos constructos que van siendo barreras que muchas veces no veo, ¿no? Por ejemplo, hay una barrera muy real que es la barrera económica, ¿no? Así de, pero pues yo no tengo dinero para pagarle a un terapeuta. Está bien, pero eso no me exime, por ejemplo, de, o sea, hay opciones, o sea, hay espacios psicológicos comunitarios que son muy accesibles de entrada. Y, o sea, no porque no se pueda hacer o porque no se puede hacer dentro de lo ideal, no significa que no pueda construir las bases para hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo,
en mi comunidad pues no tenemos recursos para traer a un terapeuta, pero a lo mejor podemos ir gestionando que la salud emocional se acerque, ¿no? O irla acercando a nosotros, este tipo de cuestiones. Entonces, sí hay como una parte de voluntad quizá, pero también habría que ver como desde una perspectiva general qué es lo que me está impidiendo llevar a cabo este tipo de procesos. Creo que el acercamiento en sí, en general, no solamente infantil, o sea, literalmente de casi todos, hacia las emociones es complicada porque creo que como personas, como humanos, es fácil entender de repente cierto tipo de cuestión física, ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero el hecho de hacer introspección y realmente poder decir esto es lo que siento con esta situación en este momento en específico, es un proceso que no diré que es agotador emocionalmente, pero que sí requiere esta fuerza que se menciona, ¿no? O sea, esta fuerza de voluntad de realmente decir, um, quiero y tengo que estar en contacto con lo que siento, ¿no? Es importante. Tenemos más comentarios aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Esperemos que alcance el tiempo para responder todas las preguntas. Anile Rangel dice, a mí siempre me enseñaron que tenía que ser fuerte y valiente porque tuve muchas cirugías. Eso me causó problemas a futuro. Aprendí a vivir con dolor y literalmente permití que mi cuerpo se deteriorara por no quejarme. Laura Rodríguez dice, a mí me hacían burla diciendo, ay, ¿ya vas a llorar? Ahora me cuesta trabajo demostrar mis sentimientos. Muy buena información. ¿Qué infancias tan tristes hemos Sí, tenido y han tenido las personas en general? Y eso también gacho. es como de chale. O sea, lo vemos Sí. en retrospectiva y pensamos, es que mi infancia fue feliz porque jugué mucho con mis amigos. Y pues sí, está bien, pero después pensamos, y emocionalmente, ¿qué tal fue tu infancia? ¿No? Y vemos que chale, está difícil. Sí, está complejo. Aquí nuestra amiga Cindy tiene una pregunta, América. Dice, ¿qué tanto afectan los golpes a las y les niñes? ¿En qué podría afectarlos de adultos? Muchísimo, de verdad muchísimo. Porque, o sea, imagínate que tú tienes una persona en quien confías plena y ciegamente, que te está enseñando cómo funciona el mundo, y de pronto esa persona te pega, tú entras en shock, no sabes qué hacer, ¿no? Um, Creces con miedo, más allá de respeto, ¿no? Y creces también aprendiendo que esa es una forma, uno, de regulación y dos, incluso hasta de mostrar afecto, ¿no? Um, y entonces, generalmente lo que pasa es que los niños y las niñas sienten muchísimo miedo de hacer cualquier cosa. Y por ejemplo, conductualmente sí hay un cambio, o sea, puede que el niño ahora sí te haga caso, pero no es porque haya aprendido algo, es porque está muerto de miedo, porque no sabe si le vas a volver a pegar o no. Entonces, pues andamos ahí como bajo este control de, no, pues es que qué tal si hago esto y me vuelven a pegar, pues no, mejor no lo vuelvo ni a intentar, pero siempre vuelvo a explotar de otras maneras, ¿no? Porque no es que en realidad haya habido una comprensión de qué fue lo que pasó. Eh, y por ejemplo, me ha tocado que en consulta dicen, es que yo la verdad sí le he pegado a mi hijo, a mi hija, porque me desespero y ya no sé qué hacer. Entonces, sí es como también tú como adulto revisa qué es lo que te está llevando a querer golpear a un niño, ¿no? Porque sí, ya te desesperó que grite y no sé qué, pero ¿por qué tu primera respuesta es buscar el golpe para que se calme? Sí va a funcionar, pero, o sea, en el momento va a funcionar para lo que tú quieres, ¿no? Pero es de nuevo como centrado en tu necesidad de adulto de que esa personita se calme y no centrado en, bueno, a ver, personita, ¿qué está pasando, no? ¿Qué te está poniendo de esta manera? Entonces sí, no, no es para nada aconsejable ni siquiera eso de una nalgada a tiempo, porque justo entra como esta confusión, ¿no? Y eso es algo que todavía está muy, muy presente, o sea, que dicen, no, aquí voy a andar hablando con él, una nalgada y se le quita. Sí se le va a quitar, pero ¿a qué costo, no? Y Claro. basado en las necesidades de quién, ¿no? Que generalmente son del adulto, no del niño.
Claro. Incluso hay hasta personas que presumen que sus padres los golpearon de pequeños, ¿no? Así de que, es que a mí me dieron con el cinturón y mírame, soy un adulto de bien y no me pasó nada. Y es como de, ¿seguro? Are you sure, my friend? Fíjate Y ahí que... vas por la vida golpeando paredes, ¿no? O personas, O ¿no? personas. Peor. Personas. Fíjate que ahorita que mencionaba, que América contestaba esta pregunta, me acordé de un monólogo de Franco Escamilla, donde él habla justamente de esto de una manera muy jocosa, ¿no? Él dice, pues tú de niño la regabas y tu mamá te regañaba, ¿no? O sea, y él habla de una experiencia de él y dice, una vez, no recuerdo qué fue lo que hizo, pero pues su mamá se enojó, y le dice algo como de, ven, o sea, le dice como, ven con una sonrisa en la cara, ¿no? Y dice, y yo fui muy contento y ¡zas! ¿No? Me rompió la madre. Pero dice, güey, o sea, lo dice bromeando, ¿no? Pero dice, yo fui porque confiaba en ella, ¿no? O sea, Chale. y ahorita que me dice, o sea, que dice América esto de, imagínate que esa persona que te está enseñando todo, que confía ciegamente en, pues en que te enseñe, en que te dé de comer, en que te vista y demás y todo eso, Y que y un te de ama. repente te acercas o con esa persona y ¡zas! Te zorraja un golpe, dices, güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, Claro. entonces me acordé de eso, me dio mucha risa porque me acuerdo del monólogo y digo, güey, eso creo que le pasó a la mayoría de personas, ¿no? O sea, pero ya digamos aterrizándolo a la realidad terminan, o sea, las personas presumiendo que la violencia les ayudó a ser personas de bien, ¿no? Claro, y creo que como padres sí les enseñas a los hijos, pero les enseñas que el mundo es violento, que puedes obtener lo que quieres con violencia, que puedes, o sea, que tú tienes el poder si eres fuerte y que ese poder lo puedes ejercer sobre los demás. Y ahí también radican muchas ideas del machismo, muchas ideas del sexismo y bueno, de muchísimas otras cosas que están muy mal hoy en día en el género. Sí. Así es. O como por ejemplo con esto de, no, antes las mamás con una mirada ya te calmaban. Y sí es cierto, pero también justamente a qué costo, ¿no? Ya cuando eres adulto tienes conflictos como para enfrentar a figuras de autoridad porque inmediatamente te pones como por debajo y te cuesta mucho trabajo gestionar todo eso, justamente porque creces con miedo, ¿no? Y no es que aprendas a gestionarlo, sino que aprendes a actuar bajo esta obediencia y a través del miedo. O caso contrario, te vuelves una persona rebelde que no tiene límites y entonces tampoco nos lleva a un gran lugar, ¿no? Sí, claro, súper, súper, es como este ejemplo de los hijos que tuvieron un papá alcohólico, ¿no? Y que uno se volvió igual de alcohólico y el otro pues no tomó un sorbo de alcohol en su vida, ¿no? Es como, o sea, por un lado, digamos, este chico que dejó de tomar completamente dijo, yo no quiero, llegar a eso, y por otro lado está el otro hijo que dijo, pues es que es lo que yo vi toda la vida, pues no le veo tampoco nada de malo, ¿no? Es como estos extremos de un mismo evento en personas, digamos, que conviven en ese mismo evento, ¿no? Y, América, hay varias preguntas, no sé si nos dé tiempo para todos. Hay muchas. Vamos a intentarlo. Sí, eso sí, no nos vamos a quedar sin intentarlo. Aquí Germán Sastre pregunta, ¿qué piensan del concepto generación de cristal aplicado a jóvenes que se ofenden con facilidad o son algo susceptibles a la frustración? ¿Tiene algo que ver con la crianza o es algo injusto este concepto? ¿Qué nos puedes decir, América, respecto a este concepto de la generación de cristal? Voy a hacer un spoiler y un comercial aquí. Ok, Claro. adelante. Tenemos un episodio en el podcast de Bienvenidos Todes, lo pueden encontrar en Spotify, en donde hablamos justamente de los mazapanes y los cristalitos, ¿no? Como, ¿de dónde viene eso? Porque justamente nos ha tocado como esto de no, se ofenden por todo, no aguantan nada, no sé qué. Yo cuestionaría, ¿quién se está ofendiendo? ¿Nosotros que nos estamos preguntando cosas o los demás que no dejan que se les cuestione absolutamente nada, ¿no? Y que hiperreaccionan quejándose cuando además, justamente hablando de la deconstrucción, ¿no? Implica como todo este cuestionamiento de un montón de conductas machistas, misóginas, violentas que tenemos interiorizadas, naturalizadas y normalizadas, y que afortunadamente se empiezan a cuestionar. Entonces, sí es un proceso, sí hay cosas que necesitamos considerar dentro de esto, pero es una forma en la que el mundo necesita transformarse a partir de este cuestionamiento, ¿no? Y entonces es como, bueno,
Si ya sé que alguien se ofende por algo, entonces ¿por qué insisto en seguirlo haciendo hasta que no se ofenda, en lugar de decir, bueno, si se ofende, perdóname, no lo vuelvo a hacer y ya, ¿no? Sí, claro, sí. Es todo un tema. Yo también tengo como mi propia lucha contra todos los boomers y contra toda esta generación cemento con este tema en específico que estaría chido abordar. Sí. Pero Da sí, para mucho. sí, bastante. Y creo que en esta cuestión de la educación emocional también es muy importante entender cómo esta brecha generacional precisamente también ha llegado a afectar en el desarrollo bueno, en el desarrollo de todas y todos mientras vamos creciendo. Hay una pregunta aquí que me parece muy importante. A lo mejor nos alcance el tiempo nada más para esta pregunta, pero creo que también Sí, de hecho viene, es parecida ajá, a es la que yo parecida a le la quería que... hacer a América. Ajá. Malinali CR dice, trabajo con una niña de 7 años que está tomando clases en línea y lo detesta. Dice que no le gusta aprender y sus papás han optado por manejar el sistema de premio-castigo para motivarle. Pero la niña cada día pide más cosas y le teme menos a los castigos y sigue sin querer aprender. ¿Alguna recomendación? Antes de las vacaciones funcionó tomar un cojín y decirle que imaginara que era el COVID y le pegara. Entonces desahogaba su frustración y trabajaba en las cosas de la escuela después. Pero solo funcionó unos días. Yo como maestra acompañante, ¿cómo puedo apoyarle? Ok. Hola, Mali. En realidad es muy interesante, es parte de las técnicas de cognitivo-conductual, esto del premio-castigo. Pero sí, justo tenemos ese riesgo, ¿no? De que en realidad no se desarrolle una cuestión clara de por qué necesito hacer esto, ¿no? Sí, de por qué necesito estar en la escuela, por qué necesito aprender. Porque justamente se ve como un tienes que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tengo esto de tienes que hacerlo, muchas personas reaccionamos así de, ay, ¿por qué? No, no quiero, adiós. Y en lugar de que se aborde, primero preguntar así de, bueno, ¿y qué está pasando que no lo quieres hacer, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué estás cansada? Porque además sí está siendo muy común esto de que los niños y niñas ya están hartas y hartos de las clases en línea. Porque además, por ejemplo, o sea, yo como adulta, pues la luz de la pantalla luego de varias sesiones ya me cansa, ya termino así, o sea, sí cambia mucho la dinámica cuando es algo presencial, pero lo primero sería ver qué es lo que está pasando específicamente que no quiere estar en sus clases, por qué no le gusta, ¿no? Siempre, siempre, siempre funciona este ejercicio de preguntarles qué es lo que les pasa, porque además nosotros tenemos como esta perspectiva de lo tienes que hacer, porque pues así tiene que ser, ¿no? Y sí, o sea, no vamos a decir, no, pues si ya no quieres ir a la escuela, ya no vayas, porque una tiene derecho a la educación, dos es nuestra obligación proveerle educación, eh, pero pues sí hacerlo lo más llevadero posible e ir más como hacia el problema y eso también empodera a esta personita en su conflicto y en su solución. No, pues es que no quiero, pues bueno, y entonces, ¿qué propones tú que hagamos, no? ¿Y cómo te vas a comprometer a hacerlo? ¿Qué es lo que no te está gustando? No, pues es que estoy harta de mi profesora, no sé qué y no sé qué, ok. Entonces, ¿cómo se te ocurre que lo podemos resolver? Y en general, ellos solitos y ellas solitas van haciendo sus propias propuestas con base en lo que necesitan. Y eso es bien importante porque además les ayuda a desarrollar autonomía, ¿no? Y entonces ya no necesito que alguien venga y me diga qué hacer porque ya sé qué es lo que me pasa, ya sé cuál es el conflicto, ya voy a ir aprendiendo a solucionarlo. Eh, entonces, yo lo que podría recomendar es, primero que nada, que hablen, ¿no? Así, preguntar, bueno, ¿qué es lo que no te gusta? Eh, y a partir de ahí negociar, ¿sí? Porque es algo que sí necesita hacer, ¿no? Entonces es como, bueno, eh, vas a hacerlo y ¿qué vamos a hacer después, ¿no? ¿Cómo te gustaría desestresarte por estar en tu clase, ¿no? Porque lo que sientes es estrés y malestar. ¿Qué podemos hacer para que te desestreses, ¿no? Y así ya no dices, bueno, si entras a tu clase te compro un helado, sino que esta misma personita ya va identificando qué es lo que está sintiendo respecto a este ambiente que le está resultando conflictivo y va desarrollando su propia solución, ¿no? Yo creo que tiene que ver como con este cambio en el enfoque.
Y bueno, que creo que eso que mencionas es importantísimo de poderles dar autonomía porque creo que la misma autonomía genera este sentido de responsabilidad que muchas veces también creemos que los niños no tienen o que, bueno, como la mayoría de los adultos piensa que pues los niños son tontos cuando realmente no. Y creo que es importante esto mismo de la autonomía y esto mismo de la responsabilidad, porque en todo este desarrollo, y también lo hemos tocado aquí en otros temas en Re Masculino, es muy importante para el buen desarrollo, sobre todo en esta cuestión sexual, en esta cuestión de la construcción del género, el que realmente puedan tomar ese tipo de decisiones sin nosotros como padres o como figuras adultas les pongamos restricciones bobas o les pongamos demasiada responsabilidad y tampoco ser demasiado sobreprotectores o muy poco protectores y realmente poder encontrar estos puntos medios y de comunión entre las niñas y los adultos también. Sí, sí. Aquí ya menciona Malinali, eres una chingona, gracias, Ame. Y ella también comenta, por ejemplo, habla de que los niños crezcan conmigo y menciona la privación de algo como la tele, la tablet o el juguete favorito. Respecto a este tipo de castigos o sanciones, este, obviamente desde esta cuestión de la psicología, de tu práctica con niños y adolescentes, ¿qué tan recomendable es, por ejemplo, cuando tenemos a un infante, a un niño, a lo mejor adolescente ya no tanto, pero sí, digamos, en estos años formativos, que vemos que pasan mucho tiempo, o lo que creemos que es mucho tiempo, por ejemplo, frente a la tablet o frente a un videojuego? En el Minecraft. En el Minecraft, es recomendable, digamos, realizar esta privación o pues no prohibición, pero sí privación de este objeto como tal. Es toda una historia e implica varias cosas. Por ejemplo, la adicción a la tecnología y a los videojuegos cada vez es más común. Y como cualquier adicción tiene que ver con evasión de la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta la escuela y los videojuegos me hacen sentir bien, pues voy a querer jugar videojuegos todo el día, ¿no? Okay. Porque estoy evadiendo la realidad. Entonces, antes que nada, cuestionar como qué es lo que está pasando que esta persona quiere pasar tanto tiempo con la computadora o con los videojuegos o en la tablet. Aparte de eso, o sea, es complejo porque no los podemos quitar completamente de eso, porque por ejemplo el Fortnite, ¿no? Uh-huh. Muchos niños están jugando Fortnite y termina siendo hasta parte de la socialización. O sea, si yo no dejo que mi hijo juegue Fortnite, no va a tener amiguitos y lo van a excluir y tampoco se trata de eso, ¿no? Pues se trata como de ir acompañando y de ir regulando cuánto tiempo estoy pasando en Fortnite. Otra cosa es que muchas veces nos da miedo que los niños se aburran, ¿no? Pero que los niños se aburran es muy bueno. O sea, lo primero y más fácil para quitar el aburrimiento es darle la tablet, ¿no? O darle el celular, o que vea Netflix o lo que sea. Pero lo cierto es que el aburrimiento, sin estas cosas, le ayuda a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Su creatividad, por ejemplo, u otro tipo de pensamiento dependiendo de la edad en la que se encuentre. Entonces, Okay. también es verlo desde ahí. Y la parte importante también es verlo de las consecuencias, ¿no? Porque generalmente esto de los castigos se hace como consecuencia de si no haces tu tarea, no vas a jugar con la computadora. Entonces, por ejemplo, sí es importante que se respete esa consecuencia, pero habría que ver también de qué forma la vamos a implementar, porque lo cierto es que los niños son muy listos, pues se trata de cosas que quieren, siempre nos da la vuelta, ¿no? O sea, según nosotros lo logramos evadir, pero pues cuando nos damos cuenta ya encontraron otra manera de distraerse y demás. Entonces, a lo mejor también puede ser que ellos se involucren en sus propias consecuencias, ¿no? Y de decir, Ujú. bueno, es que tienes, o sea, es importante que hagas tu tarea porque necesitas reforzar esto que aprendiste en clase, ¿no? Ya sé que no te gusta, pero necesitamos hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué te parece si me siento contigo y la empezamos juntas o la empezamos juntos, ¿no? Y así disminuye la probabilidad de que yo tenga que aplicar a estas cuestiones privativas de si no lo haces así, no vas a tener esto. O sea, la vida tiene consecuencias naturales, Ujú. ¿no? Eh, pero cuando somos pequeños, a veces esas consecuencias necesitan ser un poco más inducidas, como con esto. Entonces, también es bien importante
que si van a establecer este sistema de consecuencias, siempre se cumpla esa consecuencia, porque si no hay una confusión y entonces es como, bueno, entonces ¿cuándo sí se cumple y cuándo no se cumple? Y ahí estoy dándole al tanteo y entonces es mucho más difícil que haga lo que necesite hacer. Ok. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, América, por esas respuestas tan adecuadas. Y bueno, a nosotros ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Siempre lo mencionamos, 1 hora no es suficiente para abordar todos estos temas. Por si gustan patrocinarnos una segunda hora, estaría muy chido. Y bueno, no sé si quieres aprovechar esos últimos escasos minutitos para hacer avisos parroquiales o promoción a tus redes sociales, América. Claro que sí. Primero tenemos el podcast donde hablamos justo de temas de feminismo, de deconstrucción, de salud mental, eh, o sea, tenemos un análisis ahí político de diferentes formas en las que vemos la vida con Natsiri, que es antropóloga. Entonces, una antropóloga y una psicóloga se juntaron e hicieron un podcast. Ya les tocará descubrir qué hay en ese contenido. Excelente. Entonces, estamos en Facebook como Bienvenides Todes, en Instagram igual como Bienvenides Todes, y nuestra cuenta de TikTok que es bienvenides.todes. Personalmente, si tienen alguna pregunta, necesitan alguna asesoría, consulta o algo por el estilo, en Facebook me encuentran como psic de psicóloga América Rodríguez y en Instagram me encuentran como @psic de psicóloga .ame Rodríguez. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Jesús, ¿nos recuerdas las redes sociales del programa? Claro que sí, como ya saben, estamos en Facebook como Red_Masculino Nuevas Masculinidades. En Instagram y en TikTok estamos como @re.masculino para que nos sigan, nos comenten, nos platiquen si quieren que abordemos algún tema, si quieren que alguien esté aquí de invitado o de invitada para platicar sobre algo y pues bueno, sigan haciendo todo eso bonito que hacen en nuestros posts, en nuestros en vivos. Y mis redes, bueno, a mí me encuentran como Jesús MB en Facebook. Ahora sí ya los puedo aceptar porque ya Facebook me desbloqueó. Y en Instagram estoy como el Chuy MB y en TikTok como Jesús MB08. Ahí me pueden seguir, ahí podemos estar echando la platicadita a gusto. Y Enrique, ¿tus redes? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @wax_simulacra. Y también ahí pueden agregarme como amigo, seguirme, lo que quieran. Pueden comentar los memes tan tontos que comparto. Y bueno, podemos estar ahí en contacto hablando de todos estos temas. Y bueno, con esto nos despedimos. No sin antes volver a agradecerles muchísimo todos sus shares, sus likes, sus comentarios y todo eso bonito que hacen, que nos motivan muchísimo a poder seguir trayéndoles este tipo de temas sobre deconstrucción y masculinidades. Nosotros nos vemos el próximo martes en punto de las 7 p.m. aquí en Exquisita Radio. Nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.